Grabación acá, inicio grabación aquí en el programa Microsoft Teams y bueno, comenzamos. Muy bien, señores, entonces ya vimos una pequeña introducción. Ahora vamos a entrar, digámoslo de alguna u otra forma, a la parte más importante, y es cuál, ya el manejo de un programa de bases de datos e implementar eso, todo eso que vimos en teoría, ya verlo en algo más real, verlo aplicado en una base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para este caso, principalmente, vamos a usar un programa muy común que cualquiera tiene acceso, que es el famoso programa de Access. Es un programa que viene dentro del paquete de Office, que obviamente da la ventaja de que cualquier persona lo puede tener en su equipo, ya que la mayoría usan el paquete de Office, o sea, Word, Excel, PowerPoint, y dentro de esos programas pues también viene Microsoft Access. Vamos a usar Access primero porque es un programa sencillo, fácil de conseguir, digámoslo, que cualquiera lo tiene, y segundo porque su interfaz es muy amigable con los usuarios nuevos en este tema de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Cómo abrimos Access? Es muy simple, pues realmente no tenemos ciencia, como ya les explicaba, está en nuestro computador. Normalmente con solo ir al botón de inicio y escribir Access, recuerden que Access es con doble C y doble S, ahí les va a aparecer el icono de la aplicación, ¿no? Es tan simple como eso. Si lo tienen en el escritorio, pues perfecto. Si lo tienen que buscar aquí en las aplicaciones, pues lo buscan, pero normalmente en el buscador lo pueden encontrar ACCESS. ¿Listo? Access, Microsoft Access. ¿Listo? Hago un clic allí y se ejecuta el programa. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, pues se abre una interfaz muy similar a la de Word, muy similar a la de Excel, y lo primero que nos muestra es para crear una base de datos en blanco. ¿Listo? Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que, pues aquí también nos muestran exactamente lo mismo, nos muestran lo que es la base de datos. Dentro de estos elementos, pues obviamente yo debo empezar creando una base de datos. Hago doble clic en la base de datos y automáticamente se me abre esta interfaz gráfica. Cuidado, señores, porque esta interfaz, aunque la cinta de opciones de la parte superior es muy similar a la forma en que se trabaja en Word y en Excel, las herramientas y la forma en que se trabaja la interfaz gráfica aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque mientras en Excel usted tiene una hoja de cálculo, mientras que en Word usted tiene un documento, en Access usted tiene tablas, informes, consultas, o sea, usted tiene una cantidad de elementos a tener en cuenta que es lo que vamos a manejar principalmente aquí. Como se dan cuenta aquí en la explicación que tienen ustedes dentro de la guía, lo primero que nos dicen es que tenemos una barra de acceso rápido. Eso es lo normal que tenemos en todos los paquetes de Office. De igual forma nos dice que tenemos una barra de menús, listo, una barra de títulos y una cinta de opciones. Hasta ahí es lo normal, o sea, lo normal que tiene todos los programas de Excel, de Word, listo. Entonces la barra de título, aquí las diferentes archivo, inicio, las diferentes fichas y obviamente la cinta de opciones donde están las opciones de lo que vamos a usar. Obviamente acá tenemos una pequeña barra de estado y ya, eso es todo lo que tenemos, ¿ok? Listo. Pero lo que nos interesa ahorita, ojo con esto, lo que nos interesa ahorita es esta parte de aquí. Señores, mucho cuidado, esta parte de aquí es lo que nos interesa ahorita. ¿Por qué nos interesa esta parte ahorita? ¿Por qué? Porque esta es nuestra área de trabajo. En este lado vamos a ver el elemento que tenemos abierto. Es decir, aquí usted puede ver o una tabla, o un informe, o una consulta, cualquier cosa la puede ver acá. Y en esta parte izquierda, usted va a ver en orden jerárquico los elementos que tiene. Por ejemplo, aquí me está mostrando, y quiero que empecemos a entender esto, me está mostrando que tenemos una tabla abierta y que esta tabla es lo que tengo aquí. Pero recuerden, no solamente van a haber tablas acá, acá van a haber otros elementos, otras secciones, como por ejemplo, vuelvo reitero, informes, consultas, listo, eso lo vamos a poder ver aquí apilado, ¿ok? ¿Por qué? Porque una base de datos puede tener varias tablas, ¿ok? Varias tablas, así como una base de datos puede tener varios informes o varios formularios que llamamos nosotros, ¿listo? Varios formularios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, esta sería una interfaz gráfica que es una interfaz gráfica, vuelvo y reitero, amigable con nosotros, en el sentido en que es algo conocido porque lo hemos usado en Word, en Excel, pero, ojo con esto, pero que a la vez debemos tener cuidado porque al usar esta interfaz gráfica y al usar estos elementos,
nosotros debemos no hacerlo como usamos Excel o no hacemos como usamos Word, sino tener en cuenta que este es un aplicativo diferente que se maneja de una forma tan diferente. Porque alguien mira aquí, ay, mire, esto es como las celdas de Excel, igualiticos. No, no es igual porque aquí no hay A1, B1, aquí no hay nada de eso. Aquí se manejan, ojo, y a estos no se les llaman, no se les llaman esto, filas y columnas, sino que acá se les llama es campos y datos. Campos son los títulos, o sea, aquí, y los datos es lo que va en el interior. Entonces, ojo con eso. Muy bien, vamos a iniciar entonces con un proceso que es crear, abrir y cerrar una base de datos. O sea, cómo se crea una base de datos, ¿listo? Cómo empezamos a crear una base de datos desde cero, cómo la guardamos, ¿listo? Obviamente, y pues tener en cuenta pues que cada una de ellas tiene su propia tabla, ¿no? O sea, que tenemos nuestra propia tabla y que obviamente la vamos a proceder a crear. Entonces, bueno, yo sí recomendaría, y ojo con esto, yo sí recomendaría, aunque aquí no lo dice en la guía, que antes de yo crear una base de datos, tener muy claro qué base de datos voy a crear. Vamos a aprender obviamente las herramientas, porque si yo me voy aquí a archivo nuevo, pues obviamente ahí me van a dar la opción de crear una base de datos, listo, ponerle un nombre, por ejemplo, vamos a colocar un nombre de datos, de base de datos, vamos a colocarle a este librería, así le vamos a colocar a esta base de datos. A esta base de datos se llama librería, le vamos a dar crear y obviamente nos abrió una nueva, sí, claro, simplemente abrimos, o sea, le pusimos un nombre a este elemento y lo podemos guardar, ¿no? Archivo, guardar como, guardar base de datos como, guardar como. Se deben cerrar todos los objetos abiertos antes de continuar con esta operación. Pero dirán, ¿qué tengo abierto? Bueno, lástima. ¿Qué tenía abierto? Entonces, bueno, en este caso tenía abierta la tabla. ¿Listo? Aquí tenía una tabla. Al guardar le dije que me dejara todo, entonces le digo guardar. Entonces vamos a guardar. ¿Dónde le guardamos? Guardémoslo aquí en el escritorio, en diseño. Aquí en diseño hay un poco de archivo, entonces vamos a crear uno que diga base de datos. No, base de datos es BD. ¿Listo? Vamos acá y vamos a colocar acá librería. ¿Listo? Vamos a guardarlo. Ok, muy bien. Listo. Entonces voy a cerrar para mostrarles. Entonces aquí en diseño web, aquí está BD y simplemente aquí está librería. Hacemos doble clic y procedemos obviamente a abrir nuestra librería. Como se dieron cuenta fue simplemente archivo nuevo, la creamos y luego simplemente la guardamos. Ahora bien, ¿qué nos sigue? Nosotros tenemos que aprender a crear elementos. Profe, qué pena. Dime. ¿Usted está compartiendo pantalla? Ay, qué pena, discúlpame, sí, tienes razón. Como dejé de compartir a rato ese momento, me disculpo. Vuelvo y hago el procedimiento, Está tranquila, bien. no hay problema. Sí, Listo. profe, porfa, gracias. Dale, tranquila, no hay problema. Qué pena contigo. Gracias por la observación. Bien, entonces vamos aquí, vuelvo y reitero. Vamos al menú de inicio, simplemente escribimos Access, listo, ahí ya estoy compartiendo pantalla. Ok, escribimos Access y abrimos el programa. ¿Listo? Al abrir el programa tenemos aquí base de datos en blanco, podemos abrirla y obviamente Access nos ofrece una interfaz de base de datos. ¿Listo? Dame un segundo, por favor. Deme, qué pena, dame un momento, por favor. Listo, profe. Entonces, cualquier cosa queda atento y me informa. Muy bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, nosotros vamos a crear, bueno, aquí lo puse para que se dieran cuenta, ahí vamos a ver entonces la interfaz gráfica de nuestro Access, su barra de títulos, su acceso rápido, su menú que tenemos aquí donde podemos acceder, la cinta de opciones donde tenemos todas las opciones que podemos usar, ¿listo? Y aquí obviamente la barra de estado. Esos son los elementos básicos que tiene todo programa de Microsoft Office. Por eso va a ser muy familiar, porque tenemos inicio, porque tenemos diferentes elementos y ya sabemos cómo funciona, porque hemos usado Word o Excel. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es la interfaz de trabajo aquí. Porque esta hoja que ustedes están viendo aquí, esta hoja que ustedes están viendo acá, esta hoja pertenece a la jerarquía que hay acá. Me explico. Aquí tenemos lo que dice tabla. Si yo hago clic aquí en tabla, es lo que estoy viendo acá. Es decir, estoy viendo la tabla. Por eso aquí dice tabla 1, aquí dice tabla 1, porque es la tabla que tengo abierta. Pero en este elemento, en este lado, en este panel de objetos, nosotros vamos a ver todos los objetos que tenemos en nuestra base de datos. Nuestra base de datos no solamente tiene tablas, puede tener formularios, por ejemplo. Entonces, todo lo que vayamos haciendo va apareciendo aquí.
y lo que vamos a ver en pantalla es el objeto que tengamos seleccionado va a aparecer en esta área. ¿Listo? De igual forma la interfaz, más de uno diría, uy, parecido a Excel, pero vuelvo y reitero, esto no es Excel porque aquí no hay ni celdas, ni filas, ni columnas. Aquí se habla de campos y de datos, o sea, cada elemento de esto, cada columna de estas es lo que llamamos un campo. Ya vamos a ver en qué consisten los campos y cómo se trabajan con ellos. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora bien, lo que yo les decía era que nosotros vamos a crear una base de datos desde cero. Simplemente le damos archivo, le damos a dar nuevo. Entonces me dice que base de datos en blanco, le hago un solo clic y me va a aparecer la opción para ponerle un nombre. En este caso le voy a colocar el nombre librería. Listo, y vamos a crearla. Le doy crear, me dice que desea reemplazarlo, sí, bueno, muy bien. Y me aparece esta opción, me aparece simplemente librería aquí. Ya tenemos abierto, la vamos a guardar. Simplemente fue a ponerle librería, que aquí nos quedó librería base de datos, archivo, guardar como. Digo que quiero guardar bases de datos, no objetos. Ya después vemos por qué se puede guardar objeto o podemos usar otros elementos. Listo, pero no, guardar como. Listo, me dice que, bueno, me dice que si deben cerrar todos los objetos, pero dirán ustedes, ¿qué objeto tenemos abierto? Tenemos abierto este objeto tabla. ¿Listo? Cuidado porque este objeto tabla no lo hemos creado, está de forma predeterminada ahí. Si yo guardo sin haber creado la tabla, o sin haberle cambiado el nombre al menos, esto se borra y eso es lo que va a pasar. Archivo, guardar como, le voy a decir que lo voy a guardar como, me dice, se deben cerrar todos los objetos abiertos, le digo que sí que lo cierre, por lo tanto cierra la tabla, como se pueden dar cuenta, y voy a guardar este nuevo elemento aquí en el escritorio. Entonces diseño, BD y le vamos a colocar librería. Lo vamos a guardar. Listo, ahí le voy a habilitar contenido para que quede y ya. Como se dan cuenta, quedó vacía. Bueno, vamos a cerrar aquí para mostrarlo de nuevo. Entonces yo me voy aquí a diseño web, aquí creo una carpeta que se llama BD, base de datos, y ahí guardé librería, que fue el documento que acabé de crear. Recuerden que no guardé la tabla, o sea, le dije que la cerrara. Entonces al cerrarla ya quedamos sin tabla. Entonces si voy a abrir este documento nos damos cuenta que estamos con absolutamente nada. Mira, ya no había ni siquiera una tabla. Cuando recién lo abrimos por primera vez, aquí había una tabla porque Excel nos pone ahí como, AdSense nos pone ahí como de una vez, tome una tabla para que trabaje una vez. Pero nosotros la cerramos porque queríamos, si usted quiere trabajar en la tabla, pues lo puede hacer, no hay problema. Pero en este caso nosotros no trabajamos, la tabla se cerró. Ahora viene el problema, listo, la tabla está cerrada. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues simple, crear simplemente una tabla. Para crear una tabla tenemos que hacer clic en la pestaña, bueno, aquí el botón tabla, vista de hojas de datos, muy bien. Aquí, bueno, esto de la vista de diseño lo vamos a ver de una vez. Entonces, ¿cómo se crea una tabla? Tan sencillo como ir simplemente al botón crear y nos aparecen tres opciones. Tabla, que es la normal, diseño de tabla si quiero diseñarla y lista Sharing Point. Vamos a crear, por ejemplo, nuestra tabla. Vamos a hacerle clic aquí en crear tabla y automáticamente aparece nuevamente tabla 1, tabla 1. ¿Listo? Tal cual como lo estamos viendo. Cuidado, señores. Las tablas en Excel tienen dos formas de verla. La forma clásica, que es esa que ustedes están viendo que parece Excel, y la forma de vista diseño. Ya la vamos a ver. Si nos vamos aquí a esta pestaña que se llama tabla de campos, siempre va, mientras esté habilitada la tabla, miren, mientras esté habilitada la tabla, esta tabla de campos va a aparecer activa. Entonces allí nosotros vamos a poder ver aquí esta opción donde está como este pequeño pincel y esta regla, y esto se llama ver. Y en ver yo puedo elegir pasar de la vista hoja de datos, que es la que estamos usando, esta vista se llama hoja de datos, a la vista diseño. Paso y me dice que tengo que guardar la tabla. Al pasar de vista me dice que tengo que guardar la tabla. Aunque la tabla también la había podido guardar haciendo clic aquí derecho encima de tabla y haciéndole guardar, o clic derecho aquí también, bueno, en este no, perdón, aquí, clic derecho y simplemente guardar. Tenemos que ponerle un nombre, entonces vamos a ponerle a esta libros, supongamos, esta es la tabla de libros, listo, ya verán por qué. Aceptar, listo, y ya como se dan cuenta cambió el nombre, listo, ahora ya cambió aquí en el título y cambió también aquí porque es donde se ve la tabla. Ahora sí, como ya está guardada la tabla, recuerden que guardamos primero la base de datos, luego guardamos la tabla. Ya como está guardada la tabla, ahora sí me voy aquí a este pequeño elemento ver y simplemente le coloco vista diseño. Hago clic en vista diseño y oh sorpresa, me aparece el nombre del campo y al frente el tipo de datos. Acá abajo hay una serie de elementos, digámoslo, características de este campo.
Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra idea de lo que es una base de datos, porque no podemos confundirla con Excel. En Excel manejamos filas y columnas. Aquí no, aquí manejamos lo que llamamos campos. ¿Qué es un campo? Por ejemplo, le explico. Si usted me va a hacer una tabla donde me va a colocar los estudiantes y usted me coloca, por ejemplo, nombre del estudiante, ese es el campo. Nombre del estudiante es el campo. Por ejemplo, dirección, ese es otro campo. Teléfono, ese es otro campo. Digamos que el campo es el título de los datos. ¿Sí me hago entender? Ese es el campo. ¿Ok? Entonces, eso debemos tener muy claro porque aquí se maneja es por campos. Bueno, aquí estoy, ahorita vamos cuando lo primero que nosotros debemos hacer en una tabla de datos, en una base de datos, perdón, es establecer los campos. ¿Qué campos necesito? Ahorita vamos a hacer eso en un ejercicio más dinámico. ¿Listo? Pero por ahora estamos viendo solamente cómo se trabaja con Access. Listo. Entonces aquí ya pasé a la vista de diseño donde puedo decirle a esta tabla cuáles son los campos que voy a usar. ¿Listo? Todavía no vamos a trabajar en ello. ¿Listo? Puede volver a donde estaba antes, simplemente ver, vista, hoja de datos. Ahora bien, el hecho de que tengamos la tabla abierta no quiere decir que siempre la podamos tener. Si yo voy aquí acá arriba, aquí hay una X, puedo cerrar esta tabla, o también lo puedo hacer simplemente haciendo clic derecho aquí y le digo cerrar. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, vuelvo a quedar en blanco. Entonces dirán, ¿otra vez quitamos todo? No. Anteriormente sí quedamos sin ninguna tabla, pero esta vez sigue estando la tabla aquí, vea, almacenada aquí en los objetos. Y tenemos la tabla que se llama libros. Si hago doble clic, pues vuelvo y la abro. Si vuelvo y doy clic acá y le doy cerrar, pues simplemente se cierra. ¿Listo? Eso es la creación de tablas en Microsoft Excel. Y como se dieron cuenta, pueden pasar de la vista hoja de datos a la vista de diseño rápidamente. En la vista de diseño es donde nosotros generamos los campos, le asignamos un nombre y le podemos dar los diferentes valores. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos, antes de continuar, vamos a dar una pequeña explicación. ¿Listo? De lo que es una base de datos. ¿Listo? Para ello, me voy a apoyar, digámoslo así, en ese programita que ya lo usamos en diagramación que se llama StarUML. ¿Listo? StarUML es un programa que permite dibujar. Aquí simplemente voy a dibujar, tranquilos. Aquí no voy a hacer nada más. Esto lo pueden hacer hasta en un cuaderno. ¿Listo? Bien. Bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta, señores? Más importante que crear o sea, más importante que trabajar en Access o trabajar en cualquiera de los programas que diseñan bases de datos, lo más importante, muchachos, es saber cómo está organizada mi base de datos. Vamos a hacer un ejemplo, o sea, vamos a crearnos un ejemplo, ¿listo? De cómo sería una base de datos relacionada, ¿listo? O sea, cómo trabajaríamos una base de datos en el mundo real, cómo la haríamos y cómo la, o sea, primero, cómo la crearíamos a nivel de estructura, algo así como lo que hicimos algo así como lo que hicimos en la página web que maquetamos, ¿listo? Algo así que hicimos como en la página web que maquetamos. Recuerden que hicimos una maqueta y maquetamos bien chévere. Es algo similar. Aquí necesitamos algo muy parecido. ¿Listo? Necesitamos algo muy parecido. Entonces, ¿qué necesito yo? Ojo con eso. Lo primero que yo necesito es estructurar mi base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es cómo voy a organizarlo. Primero, vamos a crearnos un ejemplo sencillo y luego, si nos queda tiempo, hacemos un ejercicio más complicado. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a crearnos un ejemplo bien sencillo y luego simplemente, hacemos un ejemplo más complejo. ¿Les parece? Bien. Vamos a crearnos una librería. Vendemos libros. Tenemos una librería y me quiero crear una base de datos para mi librería. Obviamente, ¿qué necesito controlar en mi librería? Pues la venta de libros, obviamente. Ahí nos podemos ya que si no lo alquilan, vamos por algo básico mientras tanto para que comencemos a entender. Vamos a vender libros, supongamos que nuestra librería es exclusivamente vender, no alquilamos, solo vendemos. Y pues tampoco necesito tener control de inventario, bueno, otras cosas porque, ojo que una base de datos, miren que aquí nos vamos a dar cuenta que una base de datos se puede volver muy compleja, muy compleja.
¿sí? Una base de datos puede ser muy compleja. Entonces, por eso, en este caso, y para este primer ejercicio, vamos a estructurar una base de datos sencilla. ¿Listo? Vamos a estructurar una base de datos sencillita. Simplemente vamos a hacer la relación que hay cuando el cliente me compra un libro. Así de simple. ¿Listo? Entonces no más, no vamos a hacer nada más. No vamos a preocupar por el inventario, si es el mismo libro, tal cosa. No, porque de ahí después se dan cuenta que si yo quiero puedo aumentar y cumplir mi base de datos en algo muy complejo. Y el problema es que eso pasa. Si usted se va a su empresa y crea una base de datos para su empresa, pues obviamente esa base de datos es muy compleja. ¿Listo? Entonces, venga, yo sí estoy grabando. Me olvidó que sí. Ah, sí, sí. Listo. Entonces, esa base de datos es muy compleja. Entonces, vamos a crear algo sencillo para empezar a tener la idea. Entonces, bueno, aquí voy a aprovechar esto y vamos a crearnos un pequeño elemento. Necesito, entonces, si lo que voy a mostrar es la relación entre la venta del libro, entonces necesito primero un elemento que se llame libros, que es donde van a estar los libros. ¿Listo? Ok, perdón. Se me estaba olvidando que tengo seleccionado acá la vaina de que no me acordaba de que... Ajá, listo. Dame un segundo. Me acostumbré a trabajar con el... Listo. Ajá. Listo, ahora sí. Un momento. Muy bien. Bueno. Entonces creamos, ya les dije, el primer elemento, que es el elemento libros. ¿Listo? Porque obviamente necesitamos tener un inventario de los libros. Lo segundo que me voy a crear, ojo, es un elemento que se va a llamar clientes. ¿Listo? Porque pues obviamente eso es lo que voy a llevar, el control de los clientes que compran mi libro. Recuerden que voy a hacer uno básico, yo sé que se puede complicar porque ustedes, bueno, podemos colocar que el inventario de los libros, que los proveedores, bla, 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 bueno, ya, listo. Entonces ya sé que los clientes me compran libros y voy a mostrar esto en mi base de datos. Ahora bien, para poder mostrar esto en mi base de datos necesito un intermediario, que es el que va a relacionar. ¿Listo? Que ahí viene lo importante de las bases de datos, que las bases de datos se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Ya vamos a verlo. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esto? Entonces, vamos a crear una factura. O bueno, órdenes. Vamos a colocar orden. No, pero es que orden. La factura coloquemos. Factura. Listo. Entonces, miren cómo voy a empezar a crear mi base de datos. Los clientes compran los libros a través de una factura. La factura es la que va a permitir relacionar estos dos campos que son clientes, que son libros. ¿Listo? Miren que ahí comienzo a empezar a estructurar cómo se va a ver mi base de datos. ¿Listo? Ahí comienzo a mirar cómo se va a ver mi base de datos. O porque esto lo hago antes de comenzar a trabajar para poder tener claridad sobre lo que voy a hacer. Entonces ahora viene lo importante. ¿Qué datos, por ejemplo, necesito del cliente? ¿Qué datos necesito del cliente? Y allí viene algo importante, señores. Y comenzamos con la diferencia que hay, por ejemplo, entre la base de datos y los elementos a tener en cuenta. ¿Cuál es esa diferencia, señores? Y ojo con esto, por favor. Resulta y pasa que dentro de las bases de datos, nosotros vamos a tener un ID, que esto es un famoso identificador. ¿Listo? ¿Qué es el identificador? Ojo, porque eso se hace supremamente importante en las relaciones. El identificador me indica el código o el número de ese elemento, de esa base, de ese grupo de elementos, de ese grupo de objetos o de grupo de personas, bueno, lo que sea, y me identifica el elemento, o sea, me identifica asignándole un número único a cada uno de ellos. Me explico. Por ejemplo, a nivel de Colombia, todos nosotros como personas nacidas en Colombia tenemos un identificador, algo que nos hace únicos a cada uno. No es el nombre, no es el apellido, no, porque cualquiera puede tener el mismo nombre, cualquiera puede tener el mismo apellido, ¿listo?
pero hay algo que nos identifica que ninguno tiene igual a otro, que ¿qué es? El número de cédula. ¿Sí me hago entender? El identificador de nosotros como colombianos, como personas nacidas en Colombia, es nuestro número de cédula. Entonces, asimismo, dentro de una tabla, dentro de una base, debe haber siempre un identificador. Es decir, algo que me va a identificar solo a ese cliente, a ninguno más, sino solo a ese cliente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso le vamos a colocar ID cliente, así se va a llamar. Lo otro que yo debo definir siempre es qué tipo de datos va a llevar nuestro elemento. Me explico. Por ejemplo, el ID del cliente, o sea, es un código que le vamos a dar al cliente que puede ser hasta la misma cédula, ¿listo? Esto va a ir, eso es un número, entonces por lo tanto lo llamamos int, que quiere decir entero. ¿Listo? Int, que quiere decir entero, o sea, es un número. Ok, listo. Entonces, mire, lo que necesitamos del cliente necesitamos primero su ID, o sea, el código que lo va a identificar, que puede ser su número de cédula. Habíamos colocado ahí número de cédula, pero lo vamos a dejar ID cliente para que empecemos a entender eso. De ahí en adelante, sí, ya lo demás es lo que yo necesito del cliente. ¿Qué necesito del cliente? Entonces, nombre, ¿listo? Que obviamente eso va a ser un ¿qué? Unos datos de tipo texto, ¿listo? ¿Ok? ¿Qué más necesito? Nombre, dirección, porque necesito saber dónde vive, ¿no? Eso también es string, que es texto, ¿listo? ¿Qué más necesito del cliente? Necesito su teléfono, ¿listo? Que eso obviamente es otra vez número, ¿listo? Y ¿qué más necesito del cliente? ¿Qué más necesito del cliente? Nombre, dirección, teléfono. Creo que nada más. Fecha de nacimiento para qué. O sea, ya sería. Correo electrónico, correo, coloquémosle. Correo. Oh no, coloquémosle más cachetudo. Email. ¿Listo? Que obviamente ya sabemos que email también va a ser un string. Bueno, ojo, aquí, bueno, esto de quizás, por ejemplo, para la señorita, Paula, que ya vio diagramación, quizás entiende un poco esto. Pero aquí vamos a cambiarlo con algo, y es con lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los tipos de datos que yo puedo usar en Access, porque esto es lo que normalmente nosotros usamos en general en cualquier base de datos, enteros o cadenas de texto. Pero en Access hay su propio tipo de elemento. Vamos a ver cuáles son. Entonces, miren, por ejemplo, cuando nosotros estamos seleccionando, ahorita vamos a hacer el ejemplo, nosotros tenemos que ver qué tipos de datos podemos usar en Excel. Entonces, los diferentes tipos de datos en Access son texto. Permite almacenar cualquier tipo de texto, tanto caracteres como dígitos, o sea, tanto número como letras. Tiene longitud por defecto de 50 caracteres, siendo su longitud máxima 255, es decir, podemos escribir hasta 255 caracteres en un espacio de texto. Normalmente se utiliza para almacenar datos como nombres, direcciones o cualquier número que no utilice cálculos como números de teléfono o códigos postales. Entonces, por ejemplo, ese cambio lo vamos a hacer acá. Obviamente no está bien aquí porque aquí, o sea, tiene otra configuración, pero entonces aquí diríamos que entonces, por ejemplo, nombre, su tipo de dato es texto, listo, ahí lo pongo en mayúsculo para que se mire. Dirección también sería tipo de dato texto, ok, listo. Teléfono sería tipo de dato texto, no miento. Bueno, ya dejémoslo a ver qué nos dice teléfono, listo, bueno, dejémoslo ahí en entero todavía, porque no sabemos qué tipo de información. Email también sería texto, pero profe, letras lleva letra, entonces sería texto. Entonces ya vamos haciéndolo según lo que nos dice Access. ¿Listo? Vamos. Memo se utiliza el texto de más de 255 caracteres como comentarios o explicaciones y una longitud máxima de 65,000. O sea, ya un memo, si ponemos que el formato es texto, ya sabemos que no podemos escribir más de 255 caracteres. Si es un memo, sí podemos escribir prácticamente un memo, es para dejar espacio para que alguien escriba una recomendación o algo bastante largo. ¿Listo? Pero pues no es muy recomendable la verdad en ese tipo de cosas, porque si dejamos ese espacio nos ocuparía demasiado espacio de memoria y la base de datos se nos vería muy pesada. Por eso siempre en las bases de datos más que todo van textos simples. ¿Listo? Número. Para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos dentro del tipo de número de propiedad del tamaño nos permite concretar más. En resumen, los tipos byte, entero y entero largo permiten almacenar números sin decimales. Los tipos simple, doble y decimal permiten decimales. El tipo ID de réplica se utiliza para claves autonuméricas en base de réplicas.
Entonces nos dice que número es este, pero que a número hay que hacerle cambios en sus propiedades para poderlo establecer. Entonces en este caso, para el ejemplo que estamos mostrando acá, ID del cliente sería simplemente número, aunque ese sería, realmente ahorita van a dar cuenta que no es número como tal, pero ya les explico por qué. ¿Listo? Y teléfono también sería número, pero con una variante. ¿Listo? Ahorita la vamos a ver. Listo, miren que ahí ya empieza a verse, entonces clientes. ID del cliente que va a ser un número, el nombre que va a ser texto, dirección que va a ser texto, teléfono que es número, email que es texto. Miren que ya estoy estableciendo eso. Bien. Sigamos, no, con factura dejémoslo al final, vamos con libros. ¿Qué necesitamos del libro? Entonces ya saben que lo primero que necesitamos del libro es un identificador. Entonces ID libro. Miren, listo. Que sería, como ya lo sabemos, un formato número. ¿Ok? Listo. ID libro. Listo. ¿Qué más necesitamos del libro? ¿Qué tiene un libro? Entonces sería nombre. No, perdón. Nombre, libro. ¿Listo? Que en este caso, pues obviamente sabemos que esto es un texto. ¿Ok? Nombre, libro. ¿Qué más? Autor, porque pues obviamente cada libro trae un autor. ¿Listo? Autor, dos puntos. En este caso sería autor, y esto sería texto, ¿no? Porque obviamente es un nombre. Ajá. Listo. ¿Qué sería? Autor editorial, porque pues el libro trae una editorial, o sea, una empresa que lo publicó, que sería también texto. ¿Listo? Y por ejemplo, vendríamos a colocar fecha, publicación. Que esto sería, ojo con ese formato de fecha de publicación. Hay fecha y hora para introducir de fechas y horas desde el año 100 al año 9999. Moneda, que es para valores de dinero y datos numéricos. Hasta el momento no hemos utilizado ninguno de esos, en los que están implicados datos que contengan entre 1 y 4 decimales. La presión es de hasta 15 dígitos. ¿Listo? Autonumérico. Bueno. Acá sigamos. Fecha de publicación. Ya sabemos entonces en base a eso que es fecha. ¿Listo? Bien, dejémoslo ahí. No necesitamos nada más en este caso de libro. ¿Listo? Ok. Entonces ahí ya nos va quedando más. Ya más quedando como se va viendo. Este es sencillo, vuelvo y reitero. Ahora la factura. Ojo, la factura. ¿Qué pasa con la factura? La factura pues obviamente tiene que llevar un ID. ¿Listo? ID, factura, dos puntos. Bueno, aquí viene algo muy curioso. Miren lo que dice aquí. Autonumérico. Número secuencial incrementando uno a uno. Único número aleatorio que Microsoft asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros colocamos, por ejemplo, que aquí el ID factura, perdón, se me quedó por fuera, ID factura, o sea, el código de la factura, sea autonumérico, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que se genere una factura, automáticamente se va a asignar un número. Él comienza en 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Nos sirve aquí? Claro que nos sirve aquí, porque eso quiere decir que cada factura va a tener un consecutivo. ¿Listo? Ojo, esto mismo podría aplicar en libros. Si queremos lo podemos hacer, es decir que el ID del libro es autonumérico. ¿Sí? O sea, que cada libro que yo vaya ingresando a mi almacén se le va asignando un número. O la otra sería simplemente copiar el número de código de barras que trae el libro. O en clientes, pues ya sabemos que también lo podemos hacer autonumérico si queremos que cada cliente que llegue se vaya convirtiendo, por ejemplo, en el cliente número 1, en el cliente 2 y así sucesivamente cada vez que haya un cliente. O simplemente lo podemos identificar con el número de cédula. ¿Sí me hago entender? Porque lo único que necesitamos es que ese ID nunca se repita. El ID no se puede repetir, o sea, que no haya dos libros con el mismo ID, ni que vayan dos facturas con el mismo ID, ni que vayan dos clientes con el mismo ID. Entonces, en este caso vamos a dejar como autonumérico el ID de factura. ¿Listo? El ID de factura sí va a ser autonumérico. ¿Ok? O sea, se va a ir poniendo uno a uno. Listo. ID de factura. Listo. ¿Qué más va en la factura? Entonces, aquí viene algo muy curioso, que es que en la factura no vamos a colocar el nombre del cliente, sino que vamos a colocar su ID. Al colocar su ID,
o porque aquí viene la cuestión, esto es un número, ¿listo? Al colocar su ID, automáticamente quiere decir que yo no voy aquí a escribir los datos del cliente, no, voy a crear una relación entre factura y cliente. También vamos a suponer que cada cliente compra un libro, no vamos a hacer demasiado porque entonces tocaría colocar cantidad, bla, 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 bueno, todo eso, pero no. Vamos a suponer que esta es una transacción básica donde un cliente compra un libro, no más, el cliente no puede comprar más de un libro, es para hacer el ejemplo. Entonces vamos a hacer que el cliente nos diga ID, ¿listo? ID, perdón, ID libro, o sea que nos vamos a relacionar, listo, en este caso, y vamos a colocar, esto también sería un número, ¿ok? Listo, ID libro. Y al último, fecha de fecha, listo, fecha, factura, ya sabemos que el formato de fecha pues solamente es fecha, listo, y por último, valor. Recuerden que es un solo, porque no tenemos que colocar costo unitario, luego listo valor, pero como aquí vamos a colocar simplemente, digámoslo, un solo libro para no complicarnos, para que empecemos a entender. Listo, señores. Entonces ahí tendría digámoslo, la primera introducción, la primera forma en que quiero que se vea mi base de datos. Ya sabemos que nuestra base de datos va a necesitar 3 elementos diferentes: clientes, facturas y libros. Vamos a tener un inventario de libros, un inventario de facturas y un inventario de clientes. Ahí ya decidimos también qué va a ir en cada uno. Pero algo que podemos hacer de una vez, señor, también es establecer las relaciones. Resulta y pasa que yo sé que quien hace las relaciones facturas, porque vea, y de facturas es un autonumérico que se va generando, cada vez que generemos una factura se va a generar un número. Ahora, el ID cliente, es decir, que este ID cliente va a conectar con este clientes aquí. Por ejemplo, si yo aquí digito el número de cédula de mi cliente, automáticamente me van a aparecer los nombres y todo de mi cliente, porque lo voy a relacionar. ¿Listo? Entonces aquí simplemente relaciono esto con esto. ¿Listo? Y obviamente relaciono esto con esto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipo de relación es? Ojo, porque un cliente puede generar varias facturas. O sea, el cliente puede comprar diferentes libros, entonces por lo tanto puede generar varias facturas. Entonces, esto sería una relación de unos, no hay de cero porque el cliente no puede comprar nada. ¿Listo? Sería de uno, ¿ok? A muchos. ¿Listo? Perdón. De uno a muchos, sí. De uno a muchos. ¿Por qué de uno a muchos? Porque este cliente puede generar varias facturas, pero cada factura solo puede tener un cliente. ¿Listo? En este caso la misma relación se aplicaría para este lado, puesto que, vuelvo y reitero, si se pudieran comprar, ojo porque aquí viene la diferencia, mire, de uno, perdón, miento, aquí sería el contrario, no sería, porque, ojo, la factura puede tener un solo libro, ¿listo? Y un libro puede tener solo una factura, es de uno a uno, porque si nos vamos a eso, ojo, en este ejemplo dijimos que un solo libro bueno, podrían haber varios libros bueno, es que ahí viene el problema. Supongamos que pueden haber varios libros de Harry Potter, el mismo libro, ¿se me va a entender? El mismo libro. Entonces se puede vender varias veces ese libro en una factura, ¿sí? O sea, perdón, se puede vender varios de esos libros, se pueden generar varios libros con la misma factura. En ese caso sí sería una relación de una, o sea, una factura para muchos libros. En este caso sería ese tipo de relación. ¿Listo? Porque, vuelvo y reitero, si hay varios libros del mismo, ¿sí me va a entender? O sea, por ejemplo, porque no va a haber un solo libro de Harry Potter, ni va a ser un solo libro van a haber varios libros de Harry Potter, entonces en ese caso se puede, digámoslo, ese mismo libro puede tener varias facturas, ¿sí? O sea, una relación de una a muchos. Pero ojo, la factura, digámoslo, esa factura solamente es una para cada libro, porque recuerden que solamente pueden comprar un libro. ¿Listo? Ese sería el ejemplo que nosotros tendríamos. Vamos a guardarlo para en base a esto, ¿sabías? Vamos a guardarlo aquí, vamos a colocarle aquí base de datos.
Listo. Librería. Muy bien. La vamos a guardar, pero lo vamos a guardar en imagen para poder ver todo el tiempo. Entonces le voy a decir que exportar, ¿cómo? Recuerden que esto no es que tengan que hacerlo ustedes, ¿no? O sea, esto lo pueden dibujar si quieren, ¿listo? Base de datos, librería. Bueno, esto lo pueden dibujar si quieren, pero yo lo hice así como para que lo veamos ahí. Bueno, ahorita sí lo voy a abrir acá como una imagen. Pero eso lo pueden hacer en cualquier programa o simplemente lo pueden dibujar a mano, que ustedes sepan cómo va a ser su base de datos. ¿Listo? En este caso, esta es mi base de datos, ya lo dije. Aquí la vemos, tengamos esos elementos. Ahora, tenemos que hacer esta base de datos, ¿en dónde? En nuestro programa de Ads. ¿Listo? Ya tengo la idea. Obviamente que eso siempre hay que hacerlo a mano, o sea, hay que crear una maqueta de nuestra base de datos. En este caso, pues obviamente, esta es la mía. Ahora viene la cuestión, vamos a iniciar. Voy a iniciar, hasta hoy voy a hacer solamente uno. Comencemos con libros. Vamos a crear libros en nuestra Ads. Entonces, lo primero es que ya obviamente nombré la tabla como libros. Si hago doble clic, pues ahí se ve que dice libros. La puedo cambiar de nombre o simplemente le puedo dar clic derecho, cambiar nombre si quiero ponerle otro nombre, pero bueno, en este caso no sirve. Vamos a necesitar entonces en este caso, si esto se traduce en tablas, vamos a necesitar aquí 3 tablas. Es decir, la tabla libros que ya la creé, voy a necesitar crear otra tabla que se va a llamar la tabla. En este caso a esta tabla le vamos a colocar, la vamos a guardar y le vamos a colocar a esta tabla factura. Facturas, no recuerdo cómo le colocamos, factura. Listo, aceptar. Entonces tengo una segunda tabla, bueno, aquí le coloqué, vamos a colocarlo aquí también bueno, aquí la puedo cerrar, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner una mayúscula para que la miremos, libros, listo. Y ahora voy a crearme otra tabla que se va a llamar, según ya el gráfico que hicimos, que se va a llamar clientes, listo. Entonces esta tabla se va a llamar clientes. Bueno, si estamos hablando en plural, también debería ser facturas, no factura. Entonces, facturas. Ok, listo. Ahí tengo mis 3 tablas. Bueno, aquí cierro para no confundirme porque a veces nos enredamos. Entonces, ahora tengo que elegir en cuál voy a empezar a trabajar. En base a esto, vamos a comenzar a trabajar en la tabla libros. Miren que ya estoy creando. Aquí simplemente voy a archivo, guardar, porque ya le di guardar como, entonces ya esto está quedando guardado. Listo, denme un segundo, cerremos un momento acá. Vamos a abrir aquí librería. Quiero verificar algo. Mire, ahí a medida que lo que vayamos haciendo ya se va guardando automáticamente. Todo se va guardando automáticamente a medida que vamos haciendo. Esa es una de las ventajas que tiene esos programas cuando ya uno guarda, así como les enseñé, y es que ya se va guardando. Todo lo que vamos haciendo lo vamos guardando. ¿Listo? Bien. Ahora, entonces dijimos que íbamos a editar libros, ¿cierto? Vamos a editar libros. Entonces, aquí yo podría venir aquí, doble clic y cambiar cada uno de los campos, pero esa no es la forma correcta. La forma correcta de crear estos campos que los voy a necesitar es hacerlo desde la vista diseño. Entonces me voy aquí donde dice ver y le digo que me pase a la vista diseño. ¿Listo? Recuerden que estamos en la tabla libros. Entonces aquí me aparece la tabla libros, como se puede dar cuenta. Y aquí lo que debo hacer es ponerle un nombre al campo. Entonces aquí ya lo hemos hecho, vea, ID libro, así se va a llamar. Entonces aquí lo colocamos. ID libro. Así se va a llamar ese campo. Me dice tipo de datos, autonumeración. Bueno, vuelvo y reitero que eso depende. Si nosotros mismos vamos a poner el código, recuerden que es un código 1, listo. Si no, dejamos autonumeración. En este caso vamos a elegir que nosotros vamos a colocar el número, entonces le decimos que vamos a colocar número. ¿Listo? Número. Acá abajo nos aparece el tamaño del campo, que puede ser, miren, aquí tenemos características. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, le digo que quiero un simple, doble, entero largo, entero corto. ¿Listo? Depende del tipo de datos que yo necesite. ¿Ok? Bien. Vamos a ver acá en la explicación. Entonces, bueno, valores sí o no, objeto, texto. Listo. La clave principal. Bueno, eso ya lo vamos a explicar posteriormente, pero es lo que hicimos acá. El famoso ID. Miren, si ve que el ID parece con una llavecita. A eso nosotros le llamamos clave principal. La clave principal proporciona un valor único por cada fila en la tabla y nos sirve de identificador de registros. De forma que con esta clave podemos saber sin ningún tipo de equivocación el registro del cual identifica. No podemos definir más de una clave principal, pero podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo. Para asignar una clave principal a un campo, seguir los siguientes pasos. Hacer clic en el nombre del campo y será clave principal.
De forma automática, señores, y los digo una vez, de forma automática siempre el primer campo lo asigna como una clave principal. Mira que acá me aparece el símbolo y me aparece clave principal activada. ¿Listo? Porque eso quiere decir que yo ya asigné una clave, que es la clave principal que está aquí, que es el ID del libro. ¿Listo? Que en este caso es un número, que puede ser un número, aquí nos da, vea, texto corto, texto largo, número de corto, número grande. Bueno, depende del número. Un número grande es un número pues, que ocupa más espacio. Listo, en nuestro elemento. Bueno, aquí cuántos números, vamos a dejar un número corto que no creo que ocupe más de 10, de 8 dígitos, entonces no hay problema. Listo, pasemos al siguiente. Bueno, necesito crear el otro es el nombre del libro, entonces aquí ya coloco nombre libro, ese es mi segundo campo. ¿Listo? Bueno, eso es más que todo costumbre, muchachos. Esto es costumbre por lo que cuando uno programa mucho, no se acostumbra a no dejar espacio ni nada de eso porque muchos programas no dan error. Entonces, en ese orden de ideas, yo hago eso. Aunque usted fácilmente pueda hacerlo con espacio, no pasa nada, ¿listo? No pasa nada. Texto corto o texto largo. Nombre del libro, pues diríamos texto largo. Bueno, aunque texto corto porque tamaño del campo son 255 caracteres. Imposible que un nombre va a ser más largo que eso. Siguiente campo. Entonces, según esto nos dice que el siguiente campo es el autor. ¿Listo? Autor, que también tiene un texto corto. ¿Listo? Vamos acá. El siguiente campo nos dice que es editorial. Editorial, que ya también sabemos que es un texto corto. ¿Listo? Y por último, fecha de publicación. ¿Listo? Entonces, fecha, publicación. ¿Ok? Y esa fecha de publicación sería en formato de fecha. Listo. Perdón, aquí lo estoy embarrando. Esto no. En serio. Tengo que borrar este ahorita. Ahora esto es fecha, hora. ¿Listo? Y acá simplemente este lo voy a eliminar eliminar fila porque no lo necesito. Listo, señores, miren, aquí acabo de crear los datos de mi tabla. ¿Listo? Entonces, en este caso de libros, lo que creé fue ID del libro, nombre del libro, autor del libro, editorial del libro y fecha de publicación. Obviamente esto lo guardo, ¿listo? Tengo que guardar aquí, clic derecho, guardar, para guardar la tabla y puedo cerrarla para ver que ya está ahí. Muy bien, cuando la vuelvo a abrir me aparece ahí, pero si no, ya saben que podemos pasar de vista de diseño, así estábamos a rato, y ponerla en vista hoja de datos. Miren que ahora me aparecen los títulos en la parte de arriba. ¿Sí ven? Fecha de publicación, editorial, autor, nombre del libro. Y eso mismo tenemos que hacer con facturas y con clientes, ¿ok? Pero muy bien, vamos a dejar hoy hasta allí nomás, ¿ok? Entonces, ya saben, comenzamos nosotros la explicación de lo que tiene que ver con Access y pues obviamente cómo vamos a trabajar las bases de datos, ¿ok? Ahí ya tenemos los ejemplos y vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, ¿ok, muchachos? Entonces, bien, voy a pausar las grabaciones. ¿Listo?